Hola a todos, bienvenidos a esta clase, la clase decimotercera del curso Kant versus Hegel. Estamos en el capítulo dedicado a la religión, capítulo séptimo. También vamos a abordar lo que nos quedaba del capítulo sexto, de la fenomenología del espíritu, sobre la moral. Y el capítulo octavo, el último capítulo del libro, sobre el saber absoluto. Nos quedamos al final de la clase pasada en el apartado C del capítulo sexto, dedicado al espíritu. Es el capítulo central del libro, la fenomenología del espíritu, evidentemente. El capítulo C trataba sobre la certeza moral, con el subtítulo de El alma bella, el mal y su perdón. Recordemos que en el final de la sección previa se habló de la hipocresía. Decía lo siguiente Hegel: el desprecio del disimulo es ya la primera hipocresía. Lo característico del espíritu es su no identidad consigo mismo, o mejor dicho, la identidad de lo idéntico y lo no idéntico. El hecho de estar diferenciado a través del tiempo, de establecer una diferencia consigo mismo. Pues bien, el comienzo de este apartado, dedicado a la certeza moral, trata de esta forma de certeza, distinta a la certeza sensible, que ya no tiene como evidencia la existencia de fenómenos fuera de nosotros, sino la existencia de deberes, de una moral interior. Esta certeza moral se presenta como el tercer sí mismo, así lo expone Hegel. Afirma que el primer sí mismo es la persona individual, la conciencia desdichada, aquella forma de conciencia que desemboca en la conciencia desdichada, tal y como la expusimos en el capítulo cuarto. El segundo sí mismo sería el mundo de la cultura, expuesto principalmente en los capítulos dedicados al mundo y en parte a la razón mundana y en parte al capítulo este sobre el espíritu, que tiene en su máxima expresión este segundo sí mismo la idea de libertad absoluta. La libertad absoluta ejercida por la Ilustración durante el periodo de terror revolucionario es, para Hegel, la encarnación última de este segundo sí mismo. A continuación tenemos un tercer sí mismo, que es el tercer sí mismo del convencimiento, del actuar cierto de sí. Bien, pues tenemos entonces esta certeza moral que principalmente se expresa como una conciencia natural, el responder tan solo a las pulsiones e inclinaciones propias, una conciencia honesta que tiene una autoidentidad consigo misma. Aquí ya el deber no es algo abstracto, universal, sino algo concreto, el reconocimiento por parte de los demás. Ahora bien, todo acto, dice Hegel, tiene la mácula de la determinidad. Todo acto es A, pero no es B. No se puede satisfacer más de un deber al mismo tiempo. Y cada individuo interpreta los actos que cometen los otros o que realizan los otros de diversa manera. Así, por ejemplo, el acto de no ir a la guerra para unos será un acto de cobardía, mientras que para otros será un acto de valentía porque el que no va a la guerra se expone a ser castigado duramente por el Estado en armas. La tentación, por supuesto, de la certeza moral es autodeterminarse como certeza moral, creer en su genialidad moral, en su autoservicio divino, purificarse, vaciarse, no actuar, depauperarse. Esto es lo que Hegel denomina el alma bella. El alma bella es aquella que prefiere no actuar para no mancharse en el mundo, entendiendo que cualquier acto que realice podrá ser interpretado por los demás. Como no es posible el reconocimiento pleno de lo que uno hace, prefiere no actuar. Bien, el alma bella, por supuesto, se enfrenta al hipócrita. El hipócrita es aquel que actúa no creyendo y el alma bella es aquella que cree y por lo tanto no actúa. En ambos casos nos encontramos con formas de la conciencia muy similares que tienen en común una cierta adicción a la fama. Eso es lo característico y lo que unifica, lo que está por de fondo, lo que une al alma bella con el alma hipócrita. El alma bella eh, cree en la apariencia o de la fama igual o tanto más que el hipócrita. El hipócrita actúa pensando que sus actos superficiales pues van a contribuir a su fama con independencia de la creencia. Y la alma bella le da tanta importancia a la apariencia externa que prefiere no mojarse, que prefiere no actuar, prefiere la fama del que no actúa a el compromiso con el mundo. En ambos casos estamos, insisto, ante dos formas de conciencia que juzgan la realidad a través de sus apariencias. Claro, ¿qué hay más allá de la fama? Más allá de la fama se encuentra el pasaje de Hegel, página 767, dedicado a, donde está la famosa expresión, no hay hombre grande para el ayuda de cámara, no hay héroe para el ayuda de cámara. Cuando conocemos a un individuo en su intimidad, esa apariencia, esa fama, ese aura que hay alrededor suya se destruye. Dice lo siguiente, Hegel, no hay héroe para la ayuda de cámara, pero no porque aquel no sea héroe,
sino porque este es el ayuda de cámara, con el cual el héroe no trata como héroe, sino como alguien que come, bebe, se viste y en general en la singularidad de las necesidades y de la representación. Esta conciencia que juzga, por ende, es ella misma abyecta, pues divide la acción y produce y retiene la desigualdad consigo misma. Es además una hipocresía porque hace como si semejante emitir juicios no fuera otra manera de ser malo, sino la conciencia recta y justa de la acción, y dentro de esta irrealidad efectiva y vanidad de saberlo todo y saberlo mejor, se pone a sí misma más allá de los actos que vilipendia y quiere que su hablar inactivo sea tomado por una realidad efectiva excelente. Este es el asunto. El, el alma bella es tan hipócrita como el hipócrita. El alma bella incurre en los mismos defectos que el virtuoso que ya vimos en clases previas. El virtuoso es aquel que, queriéndose poner por encima del mundo, contribuye al curso del mundo. Se opone presuntamente al curso del mundo, creyéndose por encima de él, pero en realidad su ponerse por encima del mundo no es sino una forma de vanidad carente de fundamento. El curso del mundo utiliza a los presuntamente virtuosos contra sus intenciones. Y el alma bella, que aparentemente se opone al hipócrita, es ella misma una forma de hipocresía porque considera que su inactividad es una forma de acción, que basta simplemente con juzgar el mundo negativamente para ya transformarlo. O por lo menos para salvarse de él. Cree que es posible escapar de la acción. Escapar del, o mejor dicho, escapar de la diferencia entre esencia y apariencia. Vale. Entonces, tenemos aquí, como se ve, la conciencia, el alma bella es un alma que condena, que juzga, frente al alma hipócrita, que sería un alma que tendría que en algún momento que confesar. Aquí Hegel está describiendo un estadio del espíritu muy parecido al que se denomina a día de hoy cultura de la cancelación. Es decir, hay un conjunto de individuos que desde la pura inactividad, desde el puro nadieísmo, desde no ser nadie, pues juzgan a las grandes figuras de la cultura por minucias de su vida privada. Porque, evidentemente, como estamos viendo, no hay gran héroe para el ayuda de cámara. Bien, la cuestión es que la conciencia que condena y la conciencia que confiesa se reconcilian en la reconciliación religiosa, en el hecho de que, habiendo cometido un mal, la conciencia hipócrita se reconcilia con el alma bella, juzgadora, enjuiciadora, canceladora, por medio del perdón. Por eso el capítulo, recuerdo que se titula El alma bella, el mal y su perdón. Este es el asunto. A través del perdón, de la expiación de la culpa por parte del alma hipócrita, hay una reconciliación entre el alma bella y el alma hipócrita. Pasamos, por lo tanto, ya al capítulo que nos iba a ocupar esta exposición, que es el capítulo séptimo, el capítulo dedicado a la religión. La religión aquí va a ser abordada en sí y para sí, es decir, no va a ser vista desde el punto de vista de la autoconciencia, como ha sucedido en el capítulo cuarto, donde se hablaba de la conciencia desdichada. Quédense, por cierto, con la expresión conciencia desdichada, porque vamos a ver al final de esta sección cuando va a aparecer la autoconciencia desdichada, que es distinta de la conciencia desdichada. La conciencia desdichada, recordamos, es aquella que representa de manera paradigmática al pueblo judío, extendido entre lo abyecto de su comunidad política y lo excelso de ese Dios inasible, con el cual no se puede establecer comunicación ni comercio, a pesar de que ha firmado un acta, un pacto una alianza con el pueblo judío, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pueblo que está extendido entre un ideal y una realidad. El final de la conciencia desdichada es darse cuenta que los sacrificios que realiza el pueblo para aproximarse a Dios son lo divino. Lo divino es el acto mismo del sacrificio. Bien, no va a hablarse de la religión desde el punto de vista subjetivo, sino desde el punto de vista objetivo, de la religión en sí y para sí. Hemos visto cómo ha aparecido previamente varias formas de la religión y la religión, lo irreligioso. Por ejemplo, ha aparecido la razón. La razón, dice Hegel, es presentista y por lo tanto es irreligiosa. Esto encaja bastante bien con nuestro concepto contemporáneo moderno laico de lo razonable o de lo racional. El espíritu, al temporizarse, sí que se vuelve religioso. Así tenemos, recuerden, la religión del mundo subterráneo, importantísima para la contraposición entre Antígona y sus hermanos. Que se transforma, religión del mundo subterráneo, que se transforma en la siguiente sección del capítulo dedicado al espíritu, en la fe en el cielo estrellado. Fe que termina siendo purificada por la ilustración del entendimiento. La ilustración se queda con una parte del cielo, se queda con las luces para combatir una oscuridad que estaría encarnada pues, en la figura de los curas o en determinadas instituciones religiosas. Vale, la pregunta que cabría aquí hacer es ¿qué necesidad hay de
añadir más capítulos a la fenomenología. ¿Qué necesidad hay de añadir un séptimo y un octavo capítulo cuando la fenomenología no trata de otra cosa que del espíritu? Se ha dicho en el capítulo previo que todas las figuras previas y posteriores del espíritu son momentos de él. Que la razón, el entendimiento, no digamos ya la autoconciencia, etcétera, son formas del espíritu. ¿Qué sentido tiene, cuando ya se ha alcanzado el plano del espíritu, seguir avanzando? La explicación que ofrece Hegel es bastante sencilla. El espíritu es efectivamente la verdad absoluta de la que se está hablando, pero el espíritu no se concibe a sí mismo como absoluto. Podríamos decir que aunque el espíritu reconcilia y reúne la conciencia y la autoconciencia y la razón, que son los tres momentos previos, no se sabe a sí mismo como reconciliación de esos tres momentos. El espíritu es una reconciliación puramente consciente, sin autoconciencia, sin conciencia respecto de su carácter absoluto. Es decir, igual que había tres momentos previos, la conciencia, la autoconciencia y la razón, ahora tendremos el espíritu, que es puramente consciente, pero no autoconsciente, la religión, que es autoconsciente de sus poderes, pero no es razonable, y el saber absoluto, que es consciente, autoconsciente y razonable. Esa es la característica de la religión. La religión es un espíritu autoconsciente, que es consciente de la actividad creadora o transformadora que tiene respecto al mundo, pero que no es razonable. ¿Por qué? Porque incurre en fantasías utópicas, en imaginarios de omnisciencia y omnipotencia que son irrazonables. Entonces, lo que se produce en el momento de la religión es una transformación de los conceptos manejados. Hasta ahora los momentos del devenir histórico se han concebido como atributos de una sustancia. ¿Qué sustancia? La espiritual, manifestada o encarnada en el pueblo. Ahora se va a entender que estos momentos del devenir son predicados del sujeto. ¿Qué sujeto? Dios, el objeto de la religión. Bien, como siempre, tríadas. En Hegel siempre hay tríadas, dentro de tríadas. La primera sección del capítulo dedicado a la religión se titula La religión natural. Lo que va a estudiar Hegel aquí es las primeras encarnaciones de Dios, bajo formas físicas y biológicas. El apartado A es la esencia luminosa. Empezamos por donde lo dejamos, justamente por la ilustración. La ilustración, como hemos dicho, toma un elemento de la fe. Es fanática por sí misma, no tolera opiniones contrarias, considera que lo que no es ciencia debe ser desechado, etcétera, etcétera. Empezamos justamente por donde lo dejó la ilustración. Empezamos por el culto a la luz, el culto a lo luminoso. La ilustración, que se vende a sí misma como la destrucción de todas las mitologías, es a su vez una mitología, porque no hay nada más mítico que el intentar superar todos los mitos. Entonces empezamos por este culto a lo luminoso, que aparece como una certeza sensible. Por cierto, Hegel va a reexponer los tres primeros capítulos del libro aquí, bajo la forma religiosa. La certeza sensible se va a convertir en la esencia luminosa, la percepción se va a convertir en la planta y el animal, y el entendimiento se va a convertir en el maestro artesano. Vamos a ver los diversos pasos. Lo que está haciendo aquí en parte Hegel es una historia de las religiones, pues muestra cómo las religiones comienzan adorando fenómenos naturales, a veces pues el sol, la luna, y a continuación siguen adorando fenómenos biológicos, ciertas plantas, ciertos animales, para finalmente elevarse al culto al propio ser humano bajo la forma de un demiurgo o de un panteón compuesto por varios dioses, ¿de acuerdo? Esto es lo que está aquí explicando de alguna forma Hegel. Entonces tenemos primero, dentro de la religión natural, siempre dentro de la religión natural, la esencia luminosa, que es el culto a la luz. Aquí el culto es a figuras geométricas, que son adorno sin sí mismo, mensajeros de su poder sin voluntad propia, una realidad sublime, trascendente, pero que no tiene una autonomía o un poder propio. Es natural, por lo tanto, para Hegel, que de la certeza sensible de la esencia luminosa se pase a la percepción de la planta y el animal, donde ya estas entidades divinas adquieren un cierto cuerpo, una cierta forma, una cierta figura. Primero tenemos lo que llama Hegel la religión floral, tranquila, de la planta, frente a la religión hostil del animal. Para Hegel, el culto a diversos animales lo que hace es representar el conflicto entre pueblos, como diversos pueblos, diversas tribus, etcétera, se iban a matar entre sí, cada una de ellas encarna un tipo de animal. Ahora bien, en este conflicto, en este estado de naturaleza donde todos están luchando contra todos, siempre triunfa el que crea y apacigua. ¿Quién es el que crea y apacigua en un marco de contexto de lucha total entre animales? El artesano.
El artesano es el objeto del entendimiento, el maestro artesano es aquel que no solamente destruye o depreda, como los animales, sino que crea nuevas realidades. Eso es lo que diferencia al ser humano del animal, si se quiere. El animal reproduce y repite constantemente sus mismos instintos, está atrapado por su perimundo natural, mientras que el ser humano se eleva a la creación de nuevas realidades. Entonces, en este tercer estadio nos encontramos ya con la imagen de un dios que no es un animal depredador ni voraz, sino que ha creado el mundo. Claro, la pregunta evidente es si los dioses son animales que habitan un mundo, ¿quién ha creado el mundo? Se ofrece evidentemente en este momento la imagen de Dios como un demiurgo, como alguien que toma una materia previa y la transforma, la troquela. ¿Y cómo la troquela? De nuevo, vuelven a aparecer las imágenes previamente expuestas. Primero aparecen las figuras geométricas, lo luminoso, lo oscuro, a continuación lo floral y lo vegetal, y por último la figura animal que tiene pura exterioridad y de forma sublime y excelsa la figura humana, que busca un reconocimiento artístico y que expone la forma de la interioridad. Es en este punto en el que se pasa de la religión natural a la religión artística, a la religión arte. El espíritu, dice Hegel, es artista. El artista, a diferencia del artesano, se caracteriza porque se reconoce en la obra. Desde Pigmalión en adelante se entiende que el artista es aquel, insisto, que se reconoce en la obra hasta el punto incluso de enamorarse de ella o de sacrificarse por ella. Le recomendaría en este punto varios textos del siglo XIX, por ejemplo, la obra de Zola, donde se habla de la relación que tiene un pintor con su modelo y con el cuadro que está pintando. El cuadro aparentemente es una especie de regalo, de obsequio a su modelo, desde la cual está enamorada y creo que también ya se llega a casar en un momento dado de la trama, no me acuerdo muy bien de ella. Pero al final la obra termina sustituyendo a la modelo, termina reemplazando a la modelo y termina incluso provocando el suicidio de la modelo. Del mismo modo, o sea, la imitación sustituye a la realidad. Y del mismo modo, acuérdense de la obra maestra desconocida de Balzac, un cuentecito muy comentado, en el que un pintor expresionista abstracto del siglo XIX, pues expone ante otros pintores pues una obra sobre la cual lleva trabajando muchos años hasta para buscar la perfección máxima. Cuando en el momento en que se revela en qué consiste esa obra, lo describe Balzac como un muro de pintura debajo del cual aparecía un pie de una mujer que prácticamente estaba petrificada allí, muerta, momificada. Bueno, son varios los relatos que hay acerca de este asunto de la relación que existe entre el artista y la obra. Pero lo característico esencialmente es esto, es que el artista se reconoce en la obra, el artista reconoce que la obra está de alguna forma viva. Frente al artesano, que el artesano trata un material preexistente. El artista, en principio, tiene la fantasía de la creación ex nihilo. Este es el asunto central. El artista crea ex nihilo o presuntamente crea ex nihilo frente al artesano que toma una materia previa. Ya no estamos en el modelo del demiurgo, estamos en el modelo del dios creador, no solamente troquelador de la realidad. El artista tiene ya un trabajo sintético y en este punto la religión se expresa bajo el espíritu efectivo del ethos compartido, de la eticidad. Ahora bien, el arte absoluto llega, dice Hegel, en la noche en que la sustancia fue traicionada y se hizo sujeto. Esto es lo característico. Pero este hacerse sujeto tiene que ver principalmente con esto, con reconocer una cierta subjetividad, una cierta interioridad en la obra que se acaba de crear. Nos liberamos de la naturaleza inmediata y accedemos a esta religión del arte que tiene a su vez tres momentos. El primer momento es la obra de arte abstracta. Aquí Hegel lo que va a hacer es un repaso por las artes por él conocidas o por él reconocidas, las famosas 5 artes: arquitectura, escultura, pintura. Aparentemente mete la danza y es cuestionable si mete la música y poesía. Poesía es literatura, es a lo que más le va a dedicar espacio. Digo que son 5, a veces son 6, dependiendo de las versiones que encontremos de su teoría estética. Esta es la teoría que tenían básicamente tanto Schelling como Hegel. La idea de que hay una jerarquía de las artes, que las 5 o 6 bellas artes, las 3 simultáneas y las 3 sucesivas, las 3 de la vista y las 3 del oído, pues están en una relación jerárquica entre sí. Primero vienen las de la vista y posteriormente vienen las del oído. Primero vienen las simultáneas y a continuación las sucesivas. En este orden, de mayor vastedad a mayor interioridad. Así es sencillo. Arquitectura primero, luego escultura, luego pintura, luego
está aquí la duda, si danza o música, pero la mayor parte de ellos dicen que danza, luego música y por último poesía. La poesía es una música tan solo de palabras que ya tiene un componente semántico. Esto lo he expuesto en varias ocasiones, con lo cual no voy a profundizar más allá de lo que voy a decir a continuación. Entonces, tenemos la arquitectura y la escultura como primeras formas vastas de arte abstracto, lo que llama Hegel arte abstracto, aunque cuando él habla de arte abstracto principalmente se refiere a el a la arquitectura, ¿no? Es en la arquitectura donde nos encontramos con este arte abstracto que poco a poco se va volviendo más concreto, se va personalizando. Habla Hegel de una manera muy poética de la lucha contra los titanes, la destrucción y la expulsión de los titanes, la imposición del canon olímpico. Aquí entendemos que se produce la transición, si se quiere, de formas más abstractas de escultura a formas más concretas, más detalladas, más realistas de escultura y una humanización de la figura. Y hay, por supuesto, una descorporización de esta figura por medio de la reducción de las 3 dimensiones a las 2 dimensiones de la pintura. Aquí hay un pasaje que a mí me interesa muchísimo, me parece fascinante cómo Hegel resume en un solo párrafo la relación que existe entre el artista y la obra cuando esta obra está compuesta de materiales distintos al artista. Cuando esta obra pues, tiene, por ejemplo, un carácter simultáneo y expuesto principalmente a la vista. Es decir, que puede ser una mercancía que se puede alinear respecto del creador. Hegel expone, ya digo, una teoría muy interesante del reconocimiento a través de la obra. Como el artista crea una obra que se independiza respecto a sí mismo, pasa a integrarse en un templo o a venderse en un mercado y el público le da otro sentido distinto al que él había puesto en su creación. Dice lo siguiente Hegel, página 811. El artista experimenta entonces en su obra que él no ha producido una esencia igual a él. Es cierto que, de ese modo, le retorna de ahí una conciencia de que una multitud admirativa venera a la obra como el espíritu que es su esencia. Pero ese insuflarle alma a la obra, al devolverle en réplica su autoconciencia, solo como admiración, es más bien una confesión que se le hace al artista de no ser su igual. Al retornar la obra al artista como alegría, él no encuentra en ella el dolor que había al darle forma y crearla, ni el esfuerzo de su trabajo. Esta es la característica esencial. El artista percibe la obra principalmente desde el punto de vista del esfuerzo del trabajo, mientras que el público lo ve desde el punto de vista del placer. Esto sucede muy a menudo. El público disfruta con piezas musicales o literarias que duran segundos a veces y que para ellos son simplemente un goce instantáneo y fugaz, mientras que para el artista ese pasaje en concreto puede haber tardado en componerlo, en escribirlo o en pulirlo años o meses, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la alineación para empezar, ¿no? El artista crea algo y en realidad lo que ama es el sufrimiento de la creación, pero lo que el público le devuelve, lo que cree el público que desea el artista es el aplauso, cuando el aplauso en realidad lo que muestra es la distancia entre el proceso creativo, que es lo que verdaderamente mueve y satisface al artista, y el momento de la recepción. Esto suele ser muy habitual. Cualquiera que haya escrito o publicado un libro, con la diferencia temporal que hay desde el momento en que lo escribe hasta el momento en que se publica, más la incomprensión por parte del público, más lo iletrado de la prensa cultural, más la mala costumbre de no leer que existe en este país, pues es un cóctel Molotov para la incomprensión o la incomunicación entre el creador y su público. Dice lo siguiente a continuación Hegel. Bien pueden juzgar aún su obra, o hacerle sacrificios, o cualquier otra que sea la manera de poner su conciencia en ella. Cuando se ponen por encima de ella con todos sus conocimientos, él sabe que lo que ha hecho vale más que lo que ellos entiendan o digan. Si lo juzgan negativamente, el artista dirá, ¿qué sabrán ellos? ¿Qué sabrán ellos? Y si lo juzgan positivamente, dice Hegel, y cuando se ponen por debajo y le reconoce una esencia que los domina, él se sabe dueño de esa esencia. ¿Vale? Esta es la dialéctica que se establece. Entonces, lo que se busca, después de esta descorporización del arte simultáneo que encontramos en la pintura, es una forma de arte que no se aliene. Este es el asunto, este es el punto de engarce entre las artes simultáneas y las sucesivas. Ese ser ahí que mantiene autoconciencia y que no se aliena es el lenguaje. El lenguaje es un ser ahí inmediatamente autoconsciente. La forma siguiente del arte, después de la pintura, es la música. Una música que Hegel, sobre todo, representa bajo la forma de los himnos y los oráculos, que era lo que, por cierto, nos queda de la música griega. De la música griega no nos quedan, por supuesto, partituras. Lo que nos quedan son pequeñas indicaciones relacionadas todas ellas pues, con himnos, con oráculos, con mantras, con cánticos populares.
aquí tenemos un choque entre la ética y la estética. Por un lado tenemos una ética marcada pues, por una serie de costumbres, de valores, que pretenden ser universales o que pretenden aplicarse a todo contexto, que pretenden incluso justificarse a sí mismos. Mientras que por otro lado tenemos una estética basada en el puro arbitrio, en diversas variedades tonales o musicales, un arte que resulta hasta cierto punto incomprensible o oscuro, como sucede con los oráculos, donde habla una señora delirando. Hay un componente arbitrario, contingente, inmoral, y lo raro, lo curioso es que en buena medida las comunidades morales se supeditan al imperativo estético. Es decir, los himnos y los oráculos se toman como dictámenes acerca de lo que se debe hacer. Recordemos que hasta el propio Sócrates le pidió al consejo o bueno, pidió consulta pidió una sesión, una sesión de coaching al oráculo de Delfos, y el oráculo de Delfos le dijo aquello de que él era el hombre más sabio, no lo dijo, no lo preguntó él mismo, lo preguntó un discípulo suyo, que era el hombre más sabio de Atenas. Dice Hegel que este subordinación de la ética a la estética pues es algo extraño, imprudente, como echar los dados al aire, pero bueno, hay un componente ahí sacrificial, si se quiere, ¿no? En que la ética se sacrifica a la estética. Esto se ve sobre todo en las bacanales, en el puro gasto de las fiestas a Baco, a Ceres. Ahora bien, hay un puro gasto, es decir, es un sacrificio verdadero el hecho de que una ciudad entera se entregue durante días a las bacanales o que, bueno, en fin, malgaste un montón de dinero en himnos, en oráculos, en cosas aparentemente superficiales. Y dice, no, Hegel, no. Las salas del Dios, habla aquí de la arquitectura, las salas del Dios son para uso del hombre. Los tesoros guardados en ellas, perdón, los tesoros guardados en las salas de los dioses, son suyos en caso de necesidad. Incluidas, por supuesto, las estatuas. Muchas estatuas eran hechas con materiales lujosos, pues acuérdense, por ejemplo, de la Atenea Crisolefantina de Fidias, el Zeus Crisolefantino también de Olimpia. Todas esas estatuas que pueden parecer como un gasto de dinero absurdo, pues son un tesoro, son una forma de ahorro bajo formas artísticas. Por cierto, en Grecia no había una diferencia muy clara entre arte y técnica, y tampoco entre arte y religión. La estatua del dios no representaba al dios, era el dios. Por ese motivo, cuando Alcibiades decapita con sus colegas a los Hermes, las estatuas de Hermes en Atenas, Atenas prefiere arriesgarse a perder la campaña militar en Sicilia antes que dejar impune ese crimen. Y llaman desde las filas, desde el alto mando de la expedición siciliana a Alcibiades para que sea juzgado en Atenas. Este es el famoso juicio a Alcibiades que le hace pasarse de bando a irse con los espartanos en la guerra del Peloponeso. La expedición a Sicilia era una parte, la segunda parte, la parte final de la guerra del Peloponeso. Entonces los tesoros guardados en ellas, por ejemplo, el famoso tesoro de la Liga Délica, que era en realidad, pues, sí, era un conjunto eran riquezas, eran dones, eran a veces estatuas, pero de hecho era un ahorro, podemos decir casi un banco central de Atenas, y una forma de poner impuestos sobre sus súbditos imperiales, que en caso de necesidad, y así se hizo durante la guerra del Peloponeso, se podía perfectamente recurrir a ese tesoro para gastarlo en caso de excepción. Dice, los honores que el dios disfruta en sus adornos son el honor de un pueblo artístico y generoso. Este es el carácter magnánimo y ya superlativo que tiene un pueblo que no solamente sobrevive, sino que además vive. ¿Cómo? De forma lujosa y por encima de sus posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos la siguiente sección, la sección B, dedicada a la obra de arte viva. Aquí lo que tenemos es una encarnación finalmente de la realidad artística. Porque, como decimos, en el plano lingüístico, pues no hay una alienación tan grande como la que existe en el plano escultórico, en el plano pictórico, en el plano arquitectónico, pero todavía sigue habiendo una diferencia, como estamos viendo, entre lo que se dice y lo que se hace. Por un lado se están diciendo una serie de oráculos y de himnos a dioses que no se ven por ningún lado, y por otro lado hay una conducta, si se quiere, mundana, donde en realidad las estatuas, los himnos y todo esto, aunque aparentemente sirven a entidades trascendentes, de facto están sirviendo para el mantenimiento del orden público o para reservar una serie de riquezas en caso de excepción, en caso de urgencia, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo encarnar finalmente la religión? A través de la danza.
Aquí Hegel no lo dice de manera explícita, pero sí que habla del entusiasmo báquico, de la corporalidad bella, de las bacantes, de una turba de mujeres desatadas. Evidentemente se está refiriendo a la danza, al baile. El paso del himno al baile es la encarnación de la religión en los cuerpos. Aquí Hegel pues, se explaya bastante hablando del principio femenino de la alimentación y el principio masculino del autoimpulso. Es clarísimo que hay una referencia a las bacantes de Eurípides, donde unas mujeres desatadas, cegadas por el dios Baco, por Dionisios, se despedazan al rey de la ciudad. No sé si es la ciudad de Tebas, creo que sí que es la ciudad de Tebas. Aparece Tiresias, aparecen una serie de figuras, creo que es la ciudad de Tebas, seguramente sea la ciudad de Tebas, que es la ciudad protagonista de buena parte del ciclo trágico. Eh, claro, tenemos, por lo tanto, dentro de estas formas artísticas purificadas, por un lado, el arte lingüístico, primero como música hímnica o oracular, a continuación, la encarnación corpórea en la danza. ¿Cómo se puede reunir lenguaje y acción? ¿Dónde se produce la reunión entre ambas cosas? Y Hegel ve esa reunión en la asamblea democrática. Es curioso que aquí ya empieza a aparecer la política dentro de la religión. Ahora bien, esta asamblea democrática no debe entenderse como una asamblea en la que participen todos los individuos, sino como una asamblea típica del periodo arcaico, la asamblea de los señores en la Ilíada, donde el conjunto de los caudillos aqueos se van pasando el cetro que les permite hablar y en un momento dado, pues Tersites, un hombre que no es de la clase alta, les lanza unas imprecaciones, les insulta, bueno, en fin, se rebela contra ellos y Odiseo le golpea con el cetro de la retórica en la cabeza. Y entonces tenemos esta asamblea democrática, que en realidad no es tan democrática, una asamblea de señores, pero que ya de alguna forma hablan por voz propia. Eso es lo característico de este es el punto central. El hecho de que hay una representación literaria donde aparece una serie de personajes actuando, sí, actuando, pero por intermediación de una Edo o de una musa. Estamos, por lo tanto, ya finalmente en la forma superior del arte, que es el arte como literatura, el arte como poesía, que decían los clásicos, cuya primera encarnación es la epopeya. Aquí el ejemplo de la asamblea de los señores de la Ilíada no es arbitraria, pues Hegel va a empezar por el epos, por lo épico. La epopeya trata de la integridad completa del mundo. El poder ya no es natural, ya no se habla de la naturaleza, sino que se habla del recuerdo. El inspirador del Aedo no es la naturaleza, sino la musa, que es hija de Nemosine. Las musas, Clio, todas estas, son hijas de Nemosine, del recuerdo. Bien, los maestros de verdad en la Grecia arcaica, el famoso libro de Etienne y compañía, Bernard y Didier, es un libro dedicado a el concepto de verdad en la época arcaica, entendida como recuerdo, como aletheia, como el no olvido. La verdad en la época arcaica consiste en recordar el pasado, en mantener una serie de tradiciones, en saber transmitirlas, en última instancia escribir épica. La épica lo que hace es mostrar la genealogía que existe de padres a hijos, justificando una serie de monarquías que eran las que dominaban la época arcaica griega. Bien, entonces tenemos tres figuras tienen una relación silogística a lo Hegel. Tenemos la épica, tenemos el Aedo por un lado, tenemos en el otro extremo Dios y tenemos un intermediario que es el héroe. Bien, la verdad de la epopeya es muy sencilla, que los actos divinos son idénticos a los actos humanos. Lo que vemos en la Ilíada y la Odisea y en otros, bueno, los textos de Hesiodo, es que los humanos y los dioses se comportan igual, que los dioses son igual de traicioneros, son igual de envidiosos, son igual de vengativos, son igual de lujuriosos, y esa es la verdad de la epopeya. La verdad de la epopeya es que los dioses nos representan. Esto es lo central, que hay una asamblea, por encima de la asamblea de los señores está la asamblea de los dioses que tienen los mismos conflictos, los mismos problemas, las mismas búsquedas de consensos, etcétera. Claro, el que hace intermediario entre el Aedo y el dios es el héroe. El héroe se diviniza por medio de la muerte joven, por medio de una tragedia. Y este es el tránsito de la primera forma de la literatura, la épica, a la segunda forma de la literatura, que es la tragedia. Esto es una forma de arte autoconsciente. No es pura conciencia. La epopeya era conciencia, pero la tragedia va a ser autoconsciencia. La razón vendrá a continuación bajo la forma de la comedia. La tragedia es un arte autoconsciente teatral donde los propios personajes hablan sin necesidad de que el Aedo les
llame a una musa, apela al recuerdo, etcétera. Ya son ellos mismos los que de manera concreta establecen una relación entre ellos. Tenemos además diversas figuras, no solamente encarnaciones individuales, sino también encarnaciones colectivas. El coro, por ejemplo, es la representación de la sustancia ética, el temor y la compasión. Aquí Hegel retoma lo clásico de Aristóteles. La tragedia es una forma artística que tiene como objetivo suscitar el temor y la compasión para purificar esas pasiones en el público. Junto con esa representación colectiva del coro, también tenemos apariciones divinas. En concreto, por ejemplo, los dioses. Los dioses, además, se subliman. Ya no son simplemente dioses vengativos, que sí, por ejemplo, en Prometeo encadenado se ve claramente el carácter vengativo de Zeus. Pero poco a poco, conforme va avanzando la tragedia, esto lo analiza muy bien Hegel, hay una sublimación de los dioses, de tal forma que quedan más o menos engarzados en dos puntas o en dos bandos. Tenemos por un lado los dioses de la luz, que son Zeus y Apolo, y por otro lado los dioses de la oscuridad, que son Dionisios y Ceres, la diosa de las cosechas. Bueno, por supuesto, aquí Hegel está prefigurando la contraposición entre lo apolíneo y lo dionisíaco en Nietzsche, que además que va más, esta contraposición va más allá, por supuesto, de la épica, porque no solamente tiene en cuenta el recuerdo, también tiene en cuenta el olvido, cómo hay una forma del olvido que resulta esencial para la política. La verdad no solamente estriba en acordarse de ciertas cosas, sino también olvidar otras. Si uno no olvida ciertos males del pasado, estos seguirán atormentando al cuerpo político presente. Véase, por ejemplo, en España, como la constante vendetta acerca de lo sucedido en la guerra civil o durante el franquismo, pues sigue atormentando el presente y se utiliza como munición política actualmente. O lo que sucede en Estados Unidos con los recuerdos muy vivos, por supuesto, del periodo de esclavitud de los afroamericanos. Entonces, el olvido es tan importante como el recuerdo en literatura. No basta simplemente con apelar a Nemosine. Tan importante es lo que las musas dicen como lo que callan. Además, hay una importancia central en la expiación de la culpa a través de la redención, de la reconciliación. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en las Euménides. Recordemos que la Orestiada, que termina con las Euménides, es la única trilogía que nos queda completa, la de Esquilo, y de todos los demás trágicos. Esta solo hay una, esta de Esquilo, y dentro de la Orestiada se describe cómo el perdón va de la mano también del olvido. En las Euménides, las furias, las mujeres que tienen que vengar los males del pasado, las acciones perversas, la contaminación moral que genera un individuo, terminan transformándose en las diosas benévolas que tutelan o que amadrinan el Tribunal Supremo ateniense. Entonces, allí donde estaba la vendetta privada, individual o colectiva, da igual, se instituye una institución central, neutral, imparcial, que debe juzgar no conforme a la venganza, sino conforme a la justicia. Hay una reconciliación a través de la expiación de la culpa. Pero en general, toda la tragedia trata de eso, de la hibris, del exceso de un individuo que encuentra su propia némesis, su propio adversario, intentando escapar de su destino, realiza su destino. Ahora bien, lo característico de la tragedia es que los personajes sí hablan por su propia voz, pero no son ellos mismos. Tenemos una diferencia crucial entre el actor y el personaje. Los actores son hipócritas, van enmascarados. Hipócrites era el término que se utilizaba para referirse a los griegos, a los actores en Grecia. Claro, ¿cuál es la crítica de la hipocresía? La comedia. Veis, por cierto, cómo Hegel está regresando constantemente al final del capítulo previo, que era el capítulo que te cerraba con la figura del hipócrita. El hipócrita es aquel que no está reconciliado consigo mismo, porque tiene diversos deberes, porque cree en cosas distintas de las que hace, etc. En la comedia hay un desenmascaramiento de los individuos. Ya no se habla de figuras arquetípicas. Los personajes que son mentados en la escena no son héroes del pasado, ni son dioses, ni son tampoco hechos remotos, como por ejemplo el combate contra los persas en la primera de las obras de Esquilo. De lo que está hablando es el presente, y se están criticando figuras concretas del espacio público, pues a Sócrates, por ejemplo, o a Cleón, o a ciertas figuras en Aristófanes, por supuesto, es Aristófanes y Menandro, las dos grandes figuras de la comedia antigua y nueva en Atenas. Hay una disolución de la individualidad. Lo que hay es un pavoneo de la esencia universal autodelatada.
La comedia además es un género democrático, porque lo que muestra es el contraste entre una ciudadanía ideal que debería comportarse conforme unos estándares de intachabilidad y una plebe, una masa empírica que de hecho está corrompida, que es lasciva, que tiene unos impulsos bajísimos, etcétera. Eso es lo característico de la comedia, un arte de la democracia consolidada, es una autocrítica de la democracia, ¿vale? A través de la comedia, la democracia muestra lo lejano que está el ideal cívico de la realidad burguesa en la que se mueven los individuos. Dice lo siguiente Hegel. Aquel demos, la masa universal, página 847. Aquel demos, la masa universal que se sabe como señor y regente, y también como el entendimiento e intelección que se debe respetar, se constriñe y se embriaga por la particularidad de su realidad efectiva y presenta el ridículo contraste entre la opinión que tiene de sí y su existencia inmediata, entre su necesidad y su contingencia, su universalidad y su vulgaridad. ¿Ves? Es ese contraste, la opinión que tiene de sí misma, pues somos una sociedad democrática que se da a sí misma sus leyes, que somos perfectamente autónomos, soberanos, etcétera, y la realidad, que es que no somos soberanos, no tenemos ni idea de política, votamos lo primero que nos dicen, los votos están a veces incluso comprados, etcétera, etcétera, etcétera. En este punto se produce lo que Platón denominó en las leyes la teatrocracia, es decir, el gobierno del teatro. Platón, al final de las leyes, cuenta pues cómo el teatro degenera en el momento en que se permite que todo el mundo exprese su opinión libremente. Eh, a- de esa forma entran en decadencia las formas puras del teatro y sobre todo las formas edificantes del teatro y se va haciendo cada vez un teatro más ajustado a los intereses, a los deseos, a las pulsiones del público. Es un teatro al servicio del público como puro entretenimiento. La comedia empieza siendo una autocrítica del público para terminar haciendo puro fanservice, para terminar supeditándose al público y haciendo, ¿qué? Retrato de costumbres. Este es el tránsito, por supuesto, de Aristófanes a Menandro. En Aristófanes tenemos una autocrítica de la democracia que apela a individuos concretos, que no tiene miedo en sacar los aspectos más oscuros del mundo en el que se vive. La comedia de Aristófanes, si tiene algún paralelismo en el presente, sobre todo el stand-up comedy. Pues es stand-up comedy que apela a individuos concretos, que hace una crítica señalada realmente de ciertos fenómenos y que no tiene pelos en la lengua y que por ese motivo pues es objeto de tantas cancelaciones, persecuciones por lo políticamente correcto. Frente a Menandro lo que hace es una especie de retrato de costumbres. Las tragedias, las comedias de Menandro, algunas de ellas luego recuperadas por Plauto y Terencio, pues es lo que son es una crítica un poco más light, que en realidad lo que hace es reconciliarnos con el mundo en el que vivimos, de las costumbres. Pues la comedia romántica, la comedia adolescente, donde ya no se ataca a ciertos individuos concretos, sino que lo que se hace es criticar arquetipos. Eh, no se trata tanto de mostrar la diferencia entre la realidad y lo ideal, sino de regocijarse de manera un poco estúpida y onanista en los males del presente. Ese es el asunto principal, ¿no? A través de la caricatura, pero más que la caricatura, más bien a través de una serie de arquetipos y más o menos irónicos, divertidos, pues se hace una crítica que en realidad no sirve para mejorar nada, ni para transformar nada, que no tiene una vocación ya política, sino puramente de entretenimiento. Entonces, la teatrocracia es el triunfo puro de esas ideas de lo bello y de lo bueno ya sometidas a la opinión arbitraria del público. El público quiere que se le administre determinado tipo de autocrítica de comedia romántica y los dramaturgos se la ofrecen. Ya el dramaturgo no tiene como objetivo aleccionar al público, es el público el que dictamina teatrocráticamente lo que desea. Y aquí es donde se produce ya la identidad plena entre el espectador y el espectáculo. En el teatro ya no simplemente se critican a ciertos individuos importantes de la política ateniense, pongamos por caso, sino que se critica al ciudadano medio. Entonces ahí hay un reconocimiento de que lo que está sucediendo en escena es lo mismo que me pasa a mí. Lo que sucede en Padre de Familia, en Los Simpson, en Cómo conocía a vuestra madre, en The Office, en todas estas comedias románticas, que serían la actualización de ese tipo de obras, en Friends, de los años 90, pues lo que hay es un reconocimiento de lo que pasa a un lado y a otro lado de la pantalla es lo mismo, ¿no? La típica crítica de Valle Inclán a los hermanos Quintero, ¿no? Para ver esto ya me quedo en mi casa, ¿no? Para ver esto que estáis aquí mostrando en el teatro, me basta con quedarme en mi casa y escuchar los cotillos de mi señora. Vale,
Ahora bien, para Hegel esta es la verdad. Ojo, aquí se está manifestando la verdad de la religión. Hasta entonces el teatro tenía un componente religioso puro. Ahora es cuando la religión se manifiesta su verdad. ¿La verdad de la religión cuál es? Que Dios no existe, que Dios ha muerto. Esa es la verdad de la religión. Eh, Aquí nos encontramos con lo que Hegel denomina la autoconciencia desdichada. Ojo, importantísimo. La conciencia cómica, ¿a qué se opone? ¿A la conciencia trágica? No. La conciencia cómica es la revisión crítica de la conciencia trágica, la caída de las máscaras, etcétera. La conciencia cómica se opone a la conciencia desdichada, donde se ve que la verdad de Dios es que Dios ha muerto. Por ese motivo, hace un par de clases subrayé la importancia del concepto de ironía y de comedia en Hegel. La ironía es la ironía es básicamente que uno intentando hacer una cosa, el resultado es el opuesto, o viceversa, que uno hace una cosa con intención opuesta. Mientras que la comedia es la oposición de deberes. ¿Cuál es la tragedia que se vuelve irónica o cómica en sí misma? La tragedia de Jesucristo. Porque en la tragedia de Jesucristo, el más fiel de los discípulos de Jesucristo, Judas, es el que traicionándole cumple con su palabra y con su destino. Jesucristo no podría haberse sacrificado por nuestros pecados si no hubiera habido un traidor que fue más fiel todavía a su palabra. Sobre este tema, por ejemplo, recientemente la serie española 20 monedas de Alex de la Iglesia, pues ha trabajado muchísimo, ¿no? En fin, el servicio que dio Judas a Jesucristo vendiéndole a los romanos o a los judíos, vamos, a la justicia de Palestina. Entonces, esta es la forma última de la religión, la encarnación sacrificial, donde, como ya explicamos cuando hablamos de la autoconciencia, pues tenemos tres momentos: el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. El Espíritu Santo es el conector entre el Hijo y el Padre, y esa es la verdad de la religión. La verdad de la religión es que no existe un ideal más allá, ni tampoco existe un espectáculo que nos va a revelar ciertas verdades trascendentes, o que nos va a conectar con realidades fantasiosas, héroes de épocas lejanas. No, la verdad es que al final los dioses somos nosotros, los creadores de dioses somos nosotros. El otro día, releyendo El segundo sexo de Simone de Beauvoir, me encontré con una cita maravillosa de Fraser, el autor de La rama dorada, que dice lo siguiente: los hombres crean a los dioses y las mujeres los adoran. Pues esto es aquí de lo que se habla. Cómo los dioses, que en principio parecen algo transmundano, pues son obra de la comunidad, o adorada a su vez por la comunidad. Con, evidentemente, lo que subraya Fraser y a continuación Simone de Beauvoir, es que también hay una cuestión de género importante, interesante, en la forma en la que se produce la diferencia entre crear un dios y adorarlo. Vale, en este punto, Hegel expone una doctrina que él va a recuperar en sus clases sobre estética, que es la idea de que el arte es algo del pasado. Es decir, cuando el pueblo toma conciencia del carácter espiritual de la divinidad, es decir, que Dios ha muerto, Hegel dice literalmente Gott gestorben ist, no es la misma expresión que la de Nietzsche. Con Gott gestorben ist, Hegel quiere afirmar no que la idea de trascendencia universal ha sido borrada, sino que Dios se realiza en la comunidad, ¿vale? O sea, Gott ist tot en Nietzsche indica principalmente la pérdida de horizontes de referencia, de universales unificadores, de relatos totales, de ejes narrativos, de sustancias ontológicas, ¿vale? Dios ha muerto, para Hegel es la muerte de los puntos fijos de referencia. Mientras que en Hegel, Gott gestorben ist, Dios se ha muerto, incluso podría traducirse Dios se ha muerto, más bien es como Dios se realiza a través de su suicidio. Ya no es que nosotros hayamos matado a Dios, sino que Dios se ha sacrificado a sí mismo realizándose en la historia a través del pueblo espiritual, ¿vale? Y esto lleva a su vez la superación del arte. El arte, al separarse de la religión, puesto que ésta ha sido vaciada de contenido divino, se convierte en algo sin sentido. El arte es algo del pasado. Esta es una expresión muy habitual de Hegel. Voy a leer este pasaje, bastante conocido. Bueno, no tan conocido como los pasajes de la estética. Dice lo siguiente: las estatuas son ahora cadáveres de los que se ha esfumado el alma que las animaba, y los himnos, palabras de las que ha escapado la fe. Las mesas de los dioses están sin comida ni bebida espiritual, y sus juegos y festines no le devuelven a la conciencia la jubilosa unidad de sí con la esencia. A las obras de las musas les falta la fuerza del espíritu, a quien la certeza de sí mismo le brotaba del aplastamiento de los dioses y los hombres.
Ahora son lo que son para nosotros, bellos frutos arrancados de los árboles, un destino amistoso nos lo ofrecía como lo regalaría una muchacha. No hay la vida efectiva de su existencia, no hay árbol que lo sostenía, ni la tierra, ni los elementos que eran su sustancia, ni el clima que constituía su determinidad, o el cambio de las estaciones que dominaban el proceso en el que llegaba a ser. Así, el destino con las obras de arte no nos da su mundo, ni la primavera y el verano de la vida ética en la que florecían y maduraban, sino únicamente el recuerdo velado de esa realidad efectiva. Como he explicado muchas veces, sobre todo en mis clases de historia del arte, cuando Hegel dice que el arte es algo del pasado, lo que está diciendo es que el arte ha sido sustituido por la historia del arte, que en una época el arte se justificaba porque representaba lo divino, mientras que a día de hoy los artistas se definen o se justifican por su referencia a la historia del arte. Se habla, por ejemplo, de un artista que es el nuevo Caravaggio, o que es un artista rompedor, que es el anti-Caravaggio. Pero sea como fuere, la calidad y la validez del arte se relaciona con el pasado. Es decir, no hay tanto arte cuanto historia del arte. Incluso el arte actual o la literatura actual, da igual, se define siempre no por porque encarne, ¿no?, lo histórico o lo divino, sino porque está en relación con algo, fenómenos previos del pasado. Ese es el asunto principal. Pues se habla de un escritor que este es el nuevo Kafka, o que este ha roto los moldes de la literatura previa, pero claro, lo que se justifica no es la obra per se. Si esta obra se hubiera escrito 50 años después, o si hubiera escrito 50 años antes, no sería valorada con esas palabras. Lo importante no es, aquí ojo, el contenido, sino el momento en que se realiza, y con lo cual ya poco a poco se va cobrando conciencia de que lo esencial del espíritu no es el qué, sino el cuándo. Sino el cuándo. Es lo característico del espíritu. El espíritu se realiza por momentos, no está compuesto de atributos o de propiedades, es sujeto y a la vez sustancia. Esto se expresa principalmente bajo la forma de la historia. Historia que aquí tiene un componente subjetivo, el recuerdo. El recuerdo interioriza el pasado. Es la misma contraposición que hemos visto muchas veces, la diferencia entre el recuerdo de la tradición o de la cultura y la formación cultural, que ya lo que hace es interiorizar esos productos culturales. Llegamos finalmente al saber absoluto. El saber absoluto lo único que hace es recoger esta última observación, donde lo importante es comprender el espíritu en su desarrollo temporal histórico, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todo el libro. El contenido del capítulo octavo, dedicado al saber absoluto, no es muy enjundioso, porque muchas de las cosas que aquí se exponen ya habían sido expuestas en el prólogo. Por supuesto, Hegel, con su concepción circular de la filosofía, pues termina en el mismo sitio en el que empezó. ¿Un poco más enriquecido? Sí, vamos a verlo. Hegel aquí vuelve a la idea del juicio infinito. Acuérdense que el juicio infinito es aquel en el que hay una permutación entre el sujeto y el predicado. Esta permutación inicialmente la veíamos en términos temporales. Explicamos sobre todo la frase famosa de Hegel de que lo racional, todo lo real es racional. Todo lo real es racional, puede ser invertida, y esto se lo explicó Hegel a Heine y luego posteriormente lo puso por escrito Engels. Todo lo real es racional no quiere decir que el presente sea inamovible o que se ha llegado al estadio último del desarrollo del espíritu, no, al contrario, ese juicio, como todo juicio infinito, es un juicio ambiguo o bivalente, por lo menos, tiene una forma de expresarse en presente y tiene una forma de expresarse en futuro, que es invirtiendo los términos. Si todo lo real es racional, todo lo racional será real. Esta es la forma que tiene Engels de apropiarse del método dialéctico hegeliano al mismo tiempo que se desecha su doctrina. El método hegeliano no está cerrado al futuro, sino que expresa más bien que el futuro realizará las utopías o lo racional en el presente. Engels en principio quería atacar el socialismo utópico, pero en el fondo estaba también construyendo una forma de utopía bajo la idea del comunismo pleno. Eso es evidente y yo creo que nadie lo puede negar a día de hoy. El juicio infinito que pone Hegel aquí es curioso porque es el siguiente: el ser del yo es una cosa o la cosa es yo. Aquí, como se ve, Hegel no ha hecho la permutación temporal que habíamos explicado para el caso del prefacio. Es una interpretación mía, por supuesto. La frase no, la frase en concreto de todo lo real es racional, todo lo racional será real, esto está tal cual, insisto, en la obra de Engels, recogiendo un testimonio directo de Hegel a Heine, el poeta alemán exiliado en Francia. Claro, cuando Hegel dice que el ser del yo es una cosa, pues podríamos también darle la vuelta, permutarlo temporalmente diciendo
la cosa será el ser del yo. Es decir, que en este caso la cosa se entiende principalmente como la sustancia ética, ¿no? La sustancia ética del pueblo, su eticidad, pues es una realización fáctica, objetiva del yo. A mí me parece interesante, sobre todo, interpretar esta frase de Hegel, este juicio infinito, el ser del yo es una cosa, en términos freudianos. Acuérdense que para Freud casi la máxima que guiaba el psicoanálisis era: allí donde está el ello se debe poner el yo. Bajo la estructura tripartita del inconsciente, ello, pulsional, yo, consciente, superyo, donde están puestos los deberes, las obligaciones, las exigencias de la sociedad. Pues bien, lo que está de alguna forma diciendo Hegel es muy parecido a lo que quería decir Freud. Es decir, Freud lo que quiere es iluminar una serie de traumas o de pulsiones inconscientes para que el yo se haga consciente de ellas y, digamos, mejore su neurosis o su psicosis. En Hegel esto no se expresa desde un punto de vista psicológico, sino histórico. Que el ser del yo sea una cosa es básicamente una máxima. Uno debe hacerse cargo de esa cosa llamada tradición, debe hacer propia esa herencia que deja el pasado. Las figuras que aparecen en el libro no son ni atributos de una sustancia ni predicados de un sujeto, son momentos del espíritu histórico. En la fenomenología se ve como aquello que la ciencia presentaba como conceptos atemporales son en realidad figuras temporales. Para Hegel, lo dice con estas palabras, el tiempo es el concepto mismo que existe ahí y que, a ojos de la conciencia, se representa como una intuición vacía. El saber, a su vez, lo define Hegel en este último pasaje como la inactividad aparente que contempla cómo lo diferente se mueve y regresa a su unidad. Esto es algo que está en Hegel, está también en Adorno, la idea de que la ciencia no tiene que imponer categorías ni modelos sobre la realidad, tiene simplemente que observar cómo se desenvuelve la cosa, y es la misma cosa la que genera contradicciones, la que se diferencia y finalmente se reconcilia o se unifica. En Adorno no habrá síntesis, pero es básicamente el mismo modelo. Es un saber que conoce sus límites y que por lo tanto está dispuesto a sacrificarse. ¿Cómo? Reificándose en también la inocencia, la ingenuidad. ¿Y cómo se recupera esa inocencia y esa ingenuidad? A través de la historia. Como recuerdo, voy a leer para terminar el pasaje final de la Fenomenología, página 921, donde Hegel dice lo siguiente, citando al final dos versos del poema A la amistad de Schiller. La meta, el saber absoluto, o el espíritu que se sabe como espíritu, tiene su camino en el recuerdo, la interiorización de los espíritus tal como son en ellos mismos y llevan a cabo la organización de su reino. Su preservación por el lado de su existencia libre que aparece en forma de contingencia es la historia, mientras que por el lado de su organización concebida es la ciencia del saber que aparece. La ciencia del saber que aparece es la ciencia de la conciencia, es decir, esto justamente, la fenomenología. Tenemos por un lado la historia y por otro lado tenemos la fenomenología, que son en última instancia lo mismo. Uno expresa la contingencia de los hechos y otra expresa la necesidad de las figuras. Tomadas ambas conjuntamente, son la historia comprendida conceptualmente. Esto es lo que le interesa a Hegel. La historia comprendida conceptualmente. Y forman el recuerdo y el calvario del espíritu absoluto. La realidad efectiva, la verdad y la certeza de su trono, sin el cual él sería lo solitario sin vida. Y solo, esta es la cita de Schiller, del cáliz de este reino de los espíritus, le rebosa la espuma de su infinitud. Y con esto terminamos la exposición de la fenomenología del espíritu y también este curso dedicado a Kant y Hegel. Ha sido un verdadero placer. Me lo he pasado yo, por lo menos, mortal. Muy bien releyendo a estos dos gigantes. Espero que se hayan clarificado algunos conceptos. La fenomenología es un texto complicadísimo, dificilísimo. Yo he intentado hacer un poco aquí mi camino a través de ella, simplificado, reducido con clases más breves de lo normal, a una hora, para que tampoco nos metamos en muchas cuestiones eruditas o bibliografía secundaria que podría un poco perder la vista del conjunto. Entonces hemos querido hacer una exposición que en Kant ha sido mucho más detallada, ha ido más a pasajes concretos, ha sido más meticulosa, mientras que en Hegel hemos ido un poco a uña de caballo por los diversos capítulos, exponiendo pues cómo se van transformando las figuras del espíritu. Lo he dicho, ha sido un verdadero placer. Nos vemos en la otra vida, en el caso de los alumnos, en la próxima clase práctica o en el próximo curso. Un saludo y hasta la próxima.